Bueno, pues buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la segunda parte del videopodcast. Contamos con Antonio Berlanga, que nos va a hacer un breve seminario. Para el final tendremos la suerte de hacer una mesa redonda tanto con Miguel Ángel Patricio como con Manolo, y también estará Juan Pedro, y podremos dar una vuelta sobre las cosas que vayan surgiendo. Muchísimas gracias. Os dejo con Antonio. Muchas gracias. Bueno, primero decir que la charla está enfocada para un público general. Va a haber cosas técnicas, pero voy a tratar de que sean las menos posibles, de tal manera que cualquier estudiante que tenga una aproximación, quiera tener una aproximación a este tema, bueno, pues no le resulte difícil porque se convierta en algo demasiado técnico. Soy Antonio Berlanga del Grupo de Inteligencia Artificial Aplicada de la Universidad Carlos III, y bueno, voy a hablar de un concepto que estos últimos años pues, ha tomado mucha relevancia. Desafortunadamente, Elon Musk, con su afán de ponerle X a todo, recientemente a su modelo de inteligencia artificial pues le acaba de cascar también la famosa X que le gusta ir diseminando por todo lo que él hace, ¿no? Entonces, esto es previo no voy a hablar para nada de Elon Musk, sino esta X hace referencia a explicabilidad, a lo que se ha dado en llamar la inteligencia artificial explicable. Pongamos un problema típico que se aborda en cualquier asignatura pues de análisis de datos o de aprendizaje automático, un problema típico de clasificación, en el que pues se trata de, a partir de la información que se tiene de las decisiones que han tomado humanos a la hora de conceder un préstamo, lo que vamos a hacer es un modelo que va a imitar esa forma de decidir. Es un conjunto de datos muy conocido, he puesto ahí la referencia, está en Kaggle, ya os digo, hace referencia son datos de micropréstamos, en concreto, es para, bueno, pues en la India, gente que iba a pedir, pues ya os digo, pequeños préstamos, y la persona que está en el banco decide si dárselo o no. Tomaban este conjunto de atributos, ya os digo, este es un problema muy clásico y muy didáctico que se da a los estudiantes de aprendizaje automático. Tenemos el género, si está casado o no, el número de dependientes, la cantidad del crédito que va a solicitar, la cantidad que va a solicitar, por qué tiempo lo va a solicitar. Bueno, y ahí está señalada en rojo, digamos, el atributo que queremos modelar, es decir, sabemos si les han dado o no le han dado el crédito. Esto pues ya conocéis que es un problema de aprendizaje supervisado, porque conocemos cuál es la salida. Entonces tenemos, como veis ahí, atributos que son categóricos, algunos son binarios, otros tienen más valores, y otros que son continuos. Pues la cantidad o los ingresos del solicitante pues son variables continuas. Lo primero que uno comienza haciendo siempre pues es haciendo análisis de estadística descriptiva. Trata de ver cuáles son las distribuciones, cómo son cada uno de sus atributos. Así que comenzamos a tratar este problema. No voy a entrar mucho en detalle porque no vamos a poner el foco en esta parte. Hacemos nuestra estadística descriptiva, hacemos eliminación de lo típico, vamos a ver si hay outliers, si hay datos anómalos, hacemos una selección de atributos, tratamos de reducir la dimensionalidad. Si tenemos muchas dimensiones, ya sabéis que es mejor abordar los problemas en menores dimensiones porque al final esto se puede visualizar como un problema de búsqueda, es una búsqueda optimizada. Si el espacio de búsqueda es más pequeño, pues es más fácil encontrar la solución. Entrenamos nuestro clasificador, hacemos el ajuste de hiperparámetros, dividimos conjunto de entrenamiento, lo típico que se hace, y evaluamos el modelo. Entonces, la cuestión que yo planteo es, bueno, hemos terminado, hacemos nuestra evaluación, he elegido Random Forest porque es una técnica muy habitual utilizada en las consultoras, es una técnica muy sencilla de manejar, tiene buenas propiedades
en el sentido de que tiene pocos hiperparámetros y es bastante robusta a hacer sobreaprendizaje, y entonces, bueno, hacemos lo habitual, que evaluamos, hemos obtenido nuestro modelo, en este caso son 20 árboles no voy a entrar en detalles, pero bueno, son árboles de decisión, 20 árboles de decisión, y hemos entrenado el modelo, y esto es la forma también típica de representar cómo de bueno es nuestro modelo, que es presentar lo que llamamos la matriz de evaluación, donde vemos cuántos son los aciertos, que sería, bueno, en este pseudo verde que vemos proyectado, sería nuestro modelo está prediciendo de aquellos que no les dieron el crédito, cuáles está diciendo que no se los van a dar. Esos son los aciertos, está acertando 126, como veis ahí, y de aquellos que les dieron el crédito, el modelo está acertando pues, en 325, 68% de aciertos, ¿no? Los que están en rojo son los errores. Pero nosotros vamos a ver cómo de bueno es nuestro modelo y vemos, vemos ahí el accuracy, diferentes métricas para evaluar estos modelos, y vemos una accuracy del 94%, o sea, tiene un acierto del 94%, nos parece bastante aceptable, bastante razonable. Entonces, la cuestión que siempre planteo a partir de este punto es, ¿hemos terminado aquí? ¿Ya podemos coger este modelo y llevarlo a producción? Es decir, señores del banco, ya con la información que nos han dado, ya tenemos nuestro modelo de inteligencia artificial y pueden reemplazar a sus decisores por ese tipo de modelo. ¿Lo podemos llevar? La respuesta, muy en contra de lo que los estudiantes suelen decir aquí, sí, por supuesto, con esa accuracy esto ya se puede llevar, el banco ya puede decidir con un modelo de inteligencia artificial. Bueno, para responder vamos a pensar en un caso concreto. Vamos a pensar en Alice, que solicita un crédito. Es una mujer que no está casada, que no tiene dependientes, que es graduada, bueno, pide $300 de crédito, bueno, como veis ahí. Entonces llega al banco y en el banco tienen el modelo corriendo y el modelo le dice no te doy el crédito. Con un 75% de probabilidad, dice el modelo, que no te lo doy. La cuestión ¿es asumible que podamos dar esa respuesta a Alice? ¿Pensamos que Alice va a quedar conforme con que le digamos no, mira, no te doy el crédito porque tenemos un modelo de inteligencia artificial que dice que no te lo dé, con un 75% de probabilidad, que es bastante alta? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta en esto? Pues nos falta darle una explicación. No basta con decirle, oye, no te doy el crédito. Habrá que decirle, mira, no te doy el crédito porque tienes pocos ingresos, porque has pedido demasiado dinero, porque a lo mejor tienes que pedirlo en más tiempo. Habrá que darle una explicación. A lo que voy, los modelos de inteligencia artificial en determinados problemas, en determinados dominios, necesitan de explicaciones. Y ya no solamente porque podemos entender y podemos empatizar y nos podemos sentir que somos nosotros los que vamos al banco y no queremos que nos traten así, sino porque está muy documentado en la bibliografía académica casos en los que estos sistemas pues, se han equivocado, se han detectado muchos sesgos. Sesgos de raza, sesgos de género, sesgos de edad, de todo tipo. De hecho, bueno, tenéis ahí, hay un artículo que el cofundador de Apple, Wozniak, reconocía que el sistema propio de Apple discriminaba a su mujer. O sea, ¿de acuerdo? O sea, fijaros, el propio sistema, el propio que lo construye. Esto da un poco medida del desconocimiento que se llega a tener acerca de los propios sistemas. O sea, porque uno puede decir, bueno, pues creo el sistema para que me beneficie. Bueno, pues ni siquiera, ¿no? Es lo que se llama una caja negra. De ahí el dibujito que os he puesto entre medias de las iniciales de X a Y, que es, tenemos cajas negras y lo que va a permitir la inteligencia artificial explicable es tratar de hacer cajas blancas o transparentes. Tratar de evitar en determinados dominios esas cajas negras. Si no os convence, digamos, por empatía, que hay que hacer esto y porque, bueno, os puede dar igual que haya este tipo de sesgos, ya os digo que
no va a quedar otra, porque se va a establecer regulación que va a obligar. Bueno, quiero decir, a los académicos yo creo que ya estamos convencidos con todo lo anterior, pero a muchas empresas va a haber que hacerlas entrar a estos temas por aquí, por la regulación, porque si no la empresa dice, oye, a mí qué me cuentas, no tengo por qué ni dar más explicación y me da igual, a mí me funciona y me basta. No, va a haber regulación que te va a obligar. Ya conocéis que es inminente la salida de regulación a nivel europeo acerca de la inteligencia artificial. Animo a que cualquier persona que se vaya a dedicar a estos temas, que se mire en el estado en el que está, en el estado de borrador, la documentación que hay, porque es muy interesante desde el punto de vista incluso que, claro, si uno se tiene que poner a regular qué es la inteligencia artificial, pues tiene que definirla. Entonces me parece muy interesante también la definición que se hace desde Europa de qué es la inteligencia artificial. Ya os adelanto que no tiene que ver con definiciones que pueden ir por temas psicológicos o conductuales, ¿no? Es un sistema que se comporta como un humano, que piensa, que razona. No, no va por ahí. Es muchísimo más práctica, es muchísimo más ingenieril. Inteligencia artificial son estos algoritmos. Random forest es inteligencia artificial. Redes de neuronas es inteligencia artificial. Regresión logística es inteligencia artificial. Y ya está, no se anda con más. Así que no entramos acerca de es que piensan, es que no. Si uno utiliza este tipo de algoritmos, va a estar sujeto a estas regulaciones. Entonces, la regulación se establece desde el punto de vista de las aplicaciones de esos algoritmos. Y han establecido, es muy larga, aquí os pongo, digamos, lo más llamativo, lo más importante que vamos a tener que tener en cuenta y que justifica también todo esto de la inteligencia artificial explicable. Establece como 4 niveles. Ha ido cambiando porque ha ido sacando diferentes borradores. Incluso no sé si esto que os pongo aquí está al último borrador, pues se han ido ampliando. Bueno, habla de aplicaciones inaceptables, es decir, no se puede utilizar algoritmos de inteligencia artificial para manipular el comportamiento humano, para hacer reconocimiento facial o biométrico en espacios públicos. No se puede poner una cámara en la calle que vaya diciendo, por aquí está pasando Antonio. No se puede. En Europa. No sé si lo sabéis, pero hay informaciones, pues saltan a los medios. En China esto sí está permitido. Tienen sistemas, de hecho hace poco pues, era un sistema, ellos estaban súper orgullosos, pero era en una calle había una cámara y entonces a quien pasa a más velocidad por la calle, la cámara reconoce la matrícula. Si vas en moto te reconoce la cara, te identifica y en un panel gigante de estos de valla publicitaria aparece tu foto con el nombre. No sé qué, no sé cuántos, va a 80, es un mal ciudadano. Bueno, son así, ¿no? O sea, imaginaros, ¿no? Esto, como veis, en Europa, prohibido. Esto no puede realizarse, bueno, con algunas salvedades. Las aplicaciones militares están fuera de estar sujetas a las regulaciones. O sea, aplicaciones militares sí que podrían hacer reconocimiento facial o, por ejemplo, la puntuación social, que en principio se había regulado para que solamente las administraciones públicas no pudieran utilizar la puntuación social, dejando la posibilidad a que las empresas sí que pudieran hacerlo, pero se ha extendido para que tampoco las empresas puedan hacer una medida de puntuación social de los ciudadanos. O sea, en China el nivel es que te puntúan como buen ciudadano y puedes acceder a determinadas, digamos, ventajas o beneficios si eres buen ciudadano o bueno, te las impiden si eres mal ciudadano. Bueno, aquí va a ser, eso son aplicaciones inaceptables y no se pueden usar. Luego se definen otras de alto riesgo que las voy a contar a continuación porque son las que más nos pueden interesar. Las de riesgo limitado, en las que la obligación que se tienen es que se tiene que informar. Esto es una inteligencia artificial. Y esto, por ejemplo, es lo típico ahora de los modelos de lenguaje y los chatbots. Las empresas ahora mismo pues, también se han lanzado todas a incorporar, bueno, entra uno a hacer una reclamación a la empresa que sea y lo primero que se encuentra es un sistema automático que le está hablando, hola, soy el... Ahí se tiene que identificar como que es un sistema automático, es un sistema artificial, no es un ser humano al que estás hablando. Tiene que decir,
soy el sistema, soy el chatbot artificial de tal empresa y, bueno, pues cuéntame qué es lo que te está pasando. Pero esas lo que serían aplicaciones de riesgo limitado. Tienen la obligación de informar. Luego, las de riesgo mínimo no tienen ningún tipo de regulación o de obligación. Bueno, pues son la gran mayoría. Por ejemplo, el filtro que tenemos en el correo para el spam. Bueno, pues no, eso no tendría ningún tipo de obligación. Las de alto riesgo. ¿Cuáles son las aplicaciones de alto riesgo? Pues, por ejemplo, la identificación biométrica o categorización de personas ya no en espacios públicos, sino dentro de una empresa. Se puede, pero va a estar sujeta a determinadas obligaciones. Esto sería una aplicación de alto riesgo. Todo lo relacionado con infraestructuras esenciales, críticas. Todo lo que tiene que ver con la educación. Utilizar sistemas de inteligencia, pues que lo sepamos, a nosotros nos va a tocar muy de lleno esta regulación. Todo lo que tiene que ver con la gestión del empleo, de los trabajadores. También, hace poco, de hecho, no sé si fue ayer o antes de ayer, de nuevo en los telediarios, no sé en cuál era en concreto, pero las empresas de recursos humanos, todas maravilladas de las posibilidades que les brindaba la inteligencia artificial para hacer el filtrado de personas. Bueno, que sepan que si están utilizando este tipo de herramientas, van a estar sujetas a ciertas obligaciones porque son consideradas aplicaciones de alto riesgo. Acceso a servicios, una beca. Si un solicitante de beca, el sistema que va a resolver la beca, si utiliza este tipo de cosas, alto riesgo. Gestión de la inmigración, el asilo o control fronterizo, todo lo que tenga que ver con la aplicación de la ley y la administración de justicia. De hecho, pues los compañeros juristas están muy preocupados con estos temas porque ellos en sus procedimientos siempre hay un concepto que manejan que es la imputación de la responsabilidad de las decisiones. Entonces, claro, cuando tengamos estos sistemas y estén tomando decisiones sobre personas, lo típico, un ayuntamiento y hay gente que quiere optar pues, a disfrutar lo que sea, cualquier servicio que quieran ofrecer, pues si utilizan este tipo de servicios, tendrán que responder quién toma la responsabilidad de tomar la decisión de te doy el servicio o no te doy el servicio. Y aquí pues ellos tienen sus problemas asociados jurídicos. Pero esas aplicaciones serán de alto riesgo. ¿Cuáles son las obligaciones? Las aplicaciones estas tendrán que, si nosotros construimos un sistema de inteligencia para ese tipo de aplicación, tendremos que tener una evaluación del riesgo para, bueno, durante todo su ciclo de funcionamiento. Habrá que mostrar pruebas del sistema antes de entrar en producción. Es decir, bueno, se piensa que se van a crear organismos que van a verificar por este tipo de controles, de tal manera que tendremos que tener en cuenta que tendremos que tener documentadas pruebas de cómo funcionan estos sistemas. Demostrando además que están cumpliendo las regulaciones. Hay europea, pero también hay regulación española que luego voy a pasar a mostrar. Tendrá que también haber documentación acerca de cómo funciona el sistema, que cuente cómo el sistema está tomando las decisiones y que debe ser posible que el sistema sea supervisado por las personas. Ojo con esto porque las multas previstas ahora mismo, ya veremos luego si esas, porque ya ha habido movimientos, de hecho lo he leído hoy, creo, Alemania, Francia y algún otro país más ya se ha movido para decir, bueno, que este tipo de regulación, pues a lo mejor, bueno, hay que darle una pensada, porque si no se cumplen estas obligaciones, están previstas multas máximas de hasta 30 millones de euros. Pensad que la multa más alta en protección de datos es de 20 millones. O sea, esto se lo están tomando de forma mucho más seria, están viendo que es mucho más crítico que el tema de protección de datos. O sea, 30 millones, ¿eh? Y un porcentaje también de los beneficios, porque ya sabéis que dependiendo de lo que puedas sacar, te puede decir, bueno, pago la multa de 30 millones. No, también además
un coste adicional sobre una imputación de multa o de captura de beneficios, de un porcentaje de los beneficios que puedes haber sacado con ese tipo de soluciones. Respecto de la regulación en España, ya la hay, ya la tenemos desde el 22. Tenemos regulación. A ver, no se llama como tal regulación para la inteligencia artificial, tiene un nombre un poquito que nos puede pasar desapercibido, se llama Ley Integral para la Igualdad de Trato y no discriminación. Fijaos, es interesante porque, claro, ¿cuál es el espíritu de la ley? Bueno, hay muchos ámbitos en los que se toman decisiones, esto dice, bueno, pues esto a los humanos tienen que promover la igualdad de trato y no discriminación. Pero ¿qué sucede ahora? Que se está viendo que parte de las decisiones sobre los humanos se está derivando, las están asumiendo algoritmos. Pues, ¿qué hay que hacer? Parte de esta ley tiene que también acoger a esos algoritmos, y es lo que se ha hecho. En el artículo 23 se dice, ojo, también va a afectar la no discriminación y el trato igualitario también para los sistemas automáticos. De tal manera que ellos, en el artículo 23, lo que recogen es que la inteligencia artificial pues para inteligencia artificial y mecanismos de toma de decisión automatizada, que me parece inteligente porque no cierran a solamente inteligencia artificial. Un sistema de condiciones también es un sistema de toma de decisiones, también está sujeto a esta regulación. O sea, ya no pensemos que es solamente random forest. No. O sea, si ponemos un conjunto de if o ponemos una fórmula o es que tenemos una hoja Excel con una formulita, también es de aplicación. Pero aquí la ley española es un poquito, bueno, lo que va marcando es un poco el camino. No es, digamos, no va a ir tan a saco como la regulación europea, sino como veis, lo que dicen es favorecerán la puesta en marcha de mecanismos para que los algoritmos involucrados en la toma de decisiones en las administraciones públicas, o sea, esto lo circunscriben a las administraciones públicas, sean aquellos que minimizan sesgos, transparencia y rendición de cuentas. Y luego, y yo aquí he puesto en rojo, fijaros cómo siempre que sea factible, o sea, aquí le han dejado, a ver, no quiero ser malo, pero me puedo imaginar a las grandes consultoras diciéndole, por favor, o sea, vamos a darnos un plazo para hacer las cosas, ¿no? Entonces dice, bueno, vamos a favorecer que los algoritmos, ¿vale? Minimización de sesgos, transparencia, siempre que sea técnicamente posible. O sea, esto yo creo que todos comprendemos que, vaya, aquí con decir es que técnicamente no es posible, pues ya... Bueno, ya os digo, están marcando digamos, el camino, ¿no? Eso sí, dice, incluirá en su diseño datos de entrenamiento. Esto es interesante. Hay que decir, mira, este es el sistema y lo hemos entrenado con estos datos. Y su potencial impacto discriminatorio. Va a haber que hacer realización de evaluaciones de cuál puede ser bueno, cuáles son las consecuencias de ese impacto, ¿no? Habrá que explicarlo, ¿no? Y luego también, pues dicen, las administraciones públicas priorizarán la transparencia en el diseño, la implementación. Fijaros, es priorizarán, o sea, no te están obligando, te están un poco diciendo, mira, vamos a ser buenos y vamos a ir por este camino. Pero como veis, claro, esto sí que nos está poniendo algunas limitaciones o nos está acotando o nos está marcando el camino de por dónde vamos a tener que ir con nuestros algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Las administraciones públicas y las empresas, todo lo anterior estaba hablando de administraciones públicas, pero ahora aquí añade a las empresas. Promoverán, de nuevo esto es como, venga, animaros a hacerlo así, ¿no? La inteligencia artificial ética, confiable y respetuosa. A ver, esto es difícil, claro, ¿qué es una inteligencia artificial ética? Esto pues es complicado de definir como tal, ¿no? Bueno, pues se hacen definiciones a partir de otras consideraciones y ya está, y suficiente, ¿no? Es una especie de paraguas muy genérico en el que, bueno, pues como veis, quieren ir guiando por dónde tenemos que ir haciendo los futuros desarrollos, ¿no? Y van a promover un sello de calidad de los algoritmos. Esto, como podéis entender, está abriendo la puerta pues, a entidades que van a certificar que tu algoritmo pues, están cumpliendo todos los términos en cuestión de calidad, de transparencia, de todas las obligaciones que nos están poniendo. Así que
si no os he convencido por un tema de empatía, de mirad la pobre Alice que va y le dicen que no, si no os he convencido porque están descritos los sesgos, pues me da igual, estamos sujetos a una regulación que nos dice vamos a tener que necesitar explicación en nuestros algoritmos. ¿Qué es esto de la IA confiable? Porque fijaros qué es lo que hablan aquí, ¿no? Inteligencia artificial, ética, confiable y respetuosa. Bueno, la inteligencia artificial confiable pues se apoya en 3 pilares que hablan de una inteligencia artificial legal que cumpla las normativas, ética y robusta. Ya os digo, lo de ética pues me resulta complejo definir en términos estos de conceptuales qué es inteligencia, qué es un algoritmo inteligente, o sea que imaginaos ya lo que puede ser tratar de definir conceptualmente qué es una inteligencia o un algoritmo ético. De esto ya tenemos muchas discusiones con un colega que se dedica exclusivamente a esto de la ética en los algoritmos, ¿no? Estos temas de legalidad, ética y robustez se apoyan en que los algoritmos deben estar sujetos, es decir, si se cumple lo de abajo, asumimos que se va a cumplir lo de arriba. Es decir, si nosotros tenemos algoritmos que van a poder ser supervisados y además presentan solidez técnica y son seguros, y además están construidos bajo conceptos de privacidad, que no va a haber fuga de datos, que no se van a hacer públicos datos privados que están sujetos a la protección de datos, que hay buena gobernanza de datos, que los datos que se están utilizando son de calidad, que hay transparencia en los algoritmos, que sabemos cómo funcionan. Fijaros aquí, esto ya nos está derrumbando esto de el banco que le dice a Alice no. Si hay transparencia, si se atienen a criterios de diversidad y equidad, es decir, que se prueba que esos algoritmos no están incorporando sesgos. Si se solucionan los temas que yo os he mencionado antes de responsabilidad social y medioambiental, y aquí se introduce un concepto importante. Vamos a tener que pensar también en los algoritmos en términos de optimalidad, de complejidad computacional. O sea, no va a valer cualquier algoritmo, habrá que buscar también que tenga poco consumo de recursos para que cumplan con este tipo de criterios. Y al final, si el algoritmo es auditable, se puede rendir cuentas, si se cumplen todas estas condiciones, vamos a considerar que es un algoritmo legal, ético y robusto y vamos a tener una IA confiable. Esto es muy crítico porque, las administraciones públicas quieren moverse en esta dirección de incorporar estas técnicas para apoyo en su toma de decisiones y para dar mejor servicio al ciudadano. Pero si no tenemos algoritmos en los que los ciudadanos puedan confiar, no va a servir de nada. Y aquí viene la explicabilidad. Claro, para la cuestión de la supervisión, de la solidez técnica, de la transparencia, de la diversidad y de la rendición de cuentas, vamos a necesitar la idea de explicabilidad de los algoritmos. Con todo esto estoy fundamentando, ¿no?, el motivo de la charla. Así que vamos a explicar para controlar los sesgos, para asegurarnos que están tomando decisiones imparciales, para mejorar la robustez, que pequeños cambios no produzcan grandes cambios a la salida, pequeños grandes cambios en la entrada, que tenga un comportamiento que llamamos inestable, ¿no? Podemos descubrir con la IA explicable, también es una oportunidad para descubrir errores, para encontrar relaciones nuevas entre los datos o en la forma en la que está razonando nuestro sistema, podemos aprender cómo es esa toma de decisiones y la relación que hay entre los atributos de entrada de los datos, incluso entre los propios datos, y para justificar, cómo no, todo esto que os estoy mencionando. Bueno, vamos a ir empezando ahora, vamos a ir concretando. Bien, tenemos nuestros algoritmos, tenemos el problema que yo os planteaba, ¿no?, el dar el crédito. Y tenemos todo nuestro conjunto de algoritmos que ahora ya conocemos muchos y hay muchos más, y aquí están de los más conocidos. Pues veis, desde algunos que sabemos que son simples,
que tienen baja complejidad, que se puede interpretar muy bien. El modelo que se obtiene al utilizar una regresión logística, un árbol de decisión, ese modelo se explica muy bien cómo va a funcionar. Vamos a poder, con un árbol de decisión, predecimos muy bien cómo va a funcionar en el futuro ese modelo. Es lo que llamamos modelos interpretables. Simplemente viendo el modelo construido podemos explicar cómo se va a comportar en el futuro. Es lo que se llaman modelos interpretables. Lo tenéis aquí en el eje horizontal, más verde, más interpretable. Pero si nos vamos moviendo a menos interpretable, pues empezamos a tener pues, algoritmos como, bueno, ahí tenéis en colores, los que están en amarillo son técnicas supervisadas, los azules son no supervisadas, y las redes de neuronas, como sirven para los dos, pues tienen un color ahí intermedio entre ellos, ¿no? Pero bueno, pues otras técnicas que KNN o SVMs, que son técnicas muy conocidas, o los random forest, las técnicas de agrupar otros clasificadores, o las redes de neuronas, que son ahora mismo las técnicas más complejas, que son también las menos explicables. O sea, nos hemos ido desplazando a técnicas más complejas, pero menos interpretables. Es muy difícil entender. A mí me dan los pesos de una red de neuronas y yo no tengo ni idea de cómo se va a comportar. Yo no puedo explicar cuál va a ser la salida ni cuáles son el mecanismo interno por el cual va a dar la salida. Solo sé que son pesos, pero no puedo explicarle a alguien por qué ha tomado una decisión, ¿no? Y lo que pasa es que desafortunadamente tenemos otro eje, porque claro, si solo tenemos el eje de cómo de interpretable es un modelo y queremos tener modelos interpretables, nos quedamos en los más fácilmente interpretables y hemos terminado. Pero tenemos un problema. Tenemos el problema que tenemos otro eje, y tenemos el eje de cómo de precisos, de cómo de buenos resultados nos dan, para resolver un problema, nos dan esos modelos. Y resulta que los que son más interpretables son los que tienen peor precisión, cometen más error a la hora de resolver el problema. Y los más complejos, los menos interpretables, son los que nos dan más precisión. Así que aquí tenemos un problema de ingeniería. Para determinar, bueno, pues que tenemos varios problemas de ingeniería. Claro, decimos, vamos a ver, me puedo quedar en los algoritmos interpretables, pero estoy pagando un precio. Estoy pagando el precio de mala precisión. Si yo me quiero utilizar algoritmos de mayor precisión, ¿qué necesito? Algoritmos que me sean capaces de interpretar cómo se comportan esos modelos. Y esto es lo que ha dado pie a los algoritmos de explicabilidad. Es decir, los algoritmos de explicabilidad están para esos algoritmos que están en esta zona de baja interpretabilidad pero alta precisión. Esto es lo que os he mencionado. Y se llevan ya muchos. Hay muchos algoritmos y se siguen creando. Esto es un tema, es un hot topic, que se dice. En la academia ahora mismo pues, es un tema que tiene puesto el foco y es muy activo. Y ya se han sacado muchas técnicas y herramientas. De hecho, ya pues hay categorías, ¿no? para un poco ordenar todo este tipo de algoritmos que están saliendo. Entonces se habla de técnicas, herramientas que me permiten la explicabilidad de los algoritmos de inteligencia artificial. Se habla de algoritmos agnósticos y algoritmos específicos. O sea, son algoritmos para explicar. Agnósticos son aquellos que se pueden aplicar a cualquier modelo. No me importa si el modelo es redes de neuronas o regresión logística. Yo una técnica agnóstica la puedo aplicar a cualquier modelo de inteligencia artificial. Incluso a un conjunto de reglas, de condiciones. Y luego están técnicas específicas que se han construido para un modelo concreto. Pues hay específicas para random forest, específicas para redes de neuronas. Luego también se pueden clasificar pues, por el alcance, técnicas que tratan de explicar todo el modelo en su conjunto o que tratan de dar una explicación a un caso concreto. Por ejemplo, a Alice explicarle por qué no te he dado el crédito. Eso sería utilizar una técnica que me explica cómo random forest le ha denegado el crédito. Y ahí, pues eso, técnicas locales para un caso concreto o globales que modelan en su conjunto, predicen cómo se va a comportar.
Y luego también en función de cómo es la explicación. Cómo es la explicación que me van a dar. En función de, bueno, pues de los atributos, de la importancia de los atributos o de explicaciones contrafácticas. Es decir, ¿qué habría sucedido si en lugar de tener este valor, qué habría sucedido, Alice, si en lugar de estar soltera hubieras estado casada? O si en lugar de vivir en una zona semiurbana hubieras vivido en una zona rural. ¿Te habrían dado el crédito, sí o no? Explicaciones contrafácticas. ¿Cómo tienen que ser las explicaciones? Esto también es un tema importante. Estamos hablando de los algoritmos que me dan explicaciones, pero ¿qué es una explicación? Hay que responder a qué es una explicación, porque no es fácil tampoco definirlo. Una explicación es un acto social, es un acto de comunicación entre alguien que tiene el conocimiento y que tiene que a otra persona comunicarle otro conocimiento, de tal manera que es un acto social. Es decir, para que se establezca que la comunicación de forma positiva, se dice que el que tiene que proveer la explicación tiene que tener un modelo mental del que la va a recibir. O sea, es un tema también muy complejo. Entonces, bueno, ¿cómo tienen que ser esas explicaciones? Entonces, se habla de cuál tiene que ser la capacidad expresiva. No es lo mismo una explicación para alguien que tiene conocimientos técnicos. Yo esto siempre, cuando lo cuento con los estudiantes, claro, uno le pone una regresión lineal o le pone un árbol de decisión y les dices, ¿esto necesita explicación? No, se entiende perfectamente. Yo veo el árbol de decisión y entiendo cómo funciona el modelo sin ninguna duda. Pero claro, pensemos en alguien de la calle al azar. Si uno le pone un árbol, quizás no entienda ese árbol de decisión así a primeras. Y ya no os digo una regresión logística, una regresión lineal, para nada. Es decir, por eso os digo lo del modelo mental y hay que pensar cómo tienen que ser esas explicaciones, cuál es el lenguaje que hay que utilizar. También las explicaciones en términos de transparencia no tienen que dar solamente explicar cómo cambia la salida en función de la entrada, o también me tienen que explicar esas explicaciones, cómo tienen que narrar cómo funciona de forma interna el modelo para llegar a la explicación. O sea, ya no solo es en términos de entrada-salida, ¿no? Y luego, bueno, pues la portabilidad, ¿no? Cómo el método, esto lo he mencionado un poco antes, cómo lo puedo llevar de diferentes técnicas de inteligencia artificial de una técnica a otra, ¿no? Ese nivel de explicación. Es decir, no me vale una explicación que me vale para redes de neuronas en términos de aquí tengo una región en la que ha aprendido un determinado concepto, que es el que se activa cuando observa, pues, lo típico, ¿no? Pongo una foto de un gato y lo reconoce como un gato y yo puedo explicarlo en términos de es que en esta región, en estas capas, se han activado, que es donde tiene recogido el concepto de gato, el concepto de animal, el concepto de pelo. Pero esa explicación posiblemente no me valga darlo en esos términos de neuronas que se activan cuando estoy teniendo otro tipo de modelo, otro tipo de técnica. En términos de complejidad algorítmica también tendremos que tener en cuenta que, claro, si el algoritmo que da explicaciones es extremadamente complejo, extremadamente bueno, pues largo yo le doy el resultado de Alice, ¿no? Y le digo a Alice, mira, no te puedo dar la explicación te la doy dentro de una semana. Hombre, no parece muy asumible, ¿no? También tenemos que dar explicaciones, pero cuya complejidad no exceda un determinado, bueno, que podemos entender, un determinado nivel que podemos considerar razonable, ¿no? Exactitud. Esto también es un tema complejo, porque las explicaciones pueden ser muy detalladas, pero cuanto más detalladas son, también más difícil de entender a alguien se convierte. Nosotros, pensad en un árbol de decisión, bien, eso lo entendemos de forma sencilla, pero si yo os digo que el árbol de decisión tiene profundidad 200, ya no empieza a ser muy explicable, porque no le puedes decir a alguien, no, mira, si ganas mayor que esta cantidad, pero menor que esta, y luego
una explicación tan larga, ¿no? También habrá que hacer explicaciones concisas, de tal manera que se puedan entender, ¿no? Es importante la exactitud, por supuesto, que esté mostrando con fidelidad, ¿no?, cómo se comporta el modelo. Vamos a ir concretando ya más a qué tipo de técnicas son estas, ¿no?, estos algoritmos de explicabilidad. ¿En qué consisten? Bueno, pues ahora mismo hay unas muy conocidas y que estoy seguro que ya hemos utilizado, que son, por ejemplo, medir la importancia de los atributos en el modelo. Pues, por ejemplo, decirle, mira, es que el modelo para darle crédito está considerando mucho la cantidad que estás solicitando. Es un atributo muy importante. La importancia de los atributos. O las relaciones que pueden existir entre ellos, o la relación que existe entre los atributos y la salida, o bueno, pues la estructura interna, o puedo dar explicaciones en términos de, mira, es que la persona típica a la que le damos el crédito cumple estas condiciones. La persona típica a la que no le damos el crédito cumple estos parámetros. Y tú estás cerca de la persona que no cumple los criterios. Eso es, bueno, otra forma de dar explicaciones. Y por último también están muy de moda lo que se llaman los modelos subrogados, que es utilizar modelos más simples que imitan el comportamiento del modelo más complejo. Yo tengo una red de neuronas, tengo un random forest, pero lo que voy a hacer es crear un modelo simple, una regresión lineal, que localmente se comporta como se ha comportado para Alice. Y que una regresión lineal voy a poder dar explicaciones sencillas para explicarle a Alice por qué no le he dado el crédito. Modelo subrogado. Se comporta un modelo muy simple que se comporta de forma similar localmente bueno, también lo pueden hacer globalmente, ¿no?, pero actualmente se utiliza más de forma local. Aquí tenéis ejemplos, he puesto así como los más conocidos ahora, y he cortado, pero estos son algoritmos ahora mismo, y tenéis las referencias, y un poco en las categorías estas que os he mencionado, globales, agnósticos, pues como veis ya empieza a haber un zoológico de algoritmos para hacer explicaciones. Yo voy a contar algunos de estos para que veáis cómo funcionan y qué tipo de explicaciones dan, ¿no?, para que los veamos bueno, en funcionamiento, ¿no?, y de qué estamos hablando. Pero como veis, empieza a haber bastantes. De tal manera que lo que yo os estoy diciendo es que al procedimiento habitual en la que nosotros tratamos los problemas de inteligencia artificial, de aprendizaje automático, en concreto, porque ahora mismo se está hablando en los medios, ya lo sabéis, continuamente de inteligencia artificial, pero para más precisiones habría que estar hablando de aprendizaje automático. Bueno, pues esto es el ciclo habitual en el que nosotros utilizamos para crear los modelos y para llevarlos a producción, ¿no? Hacemos una preparación de los datos, tratamos de comprender los datos, construimos un modelo, hacemos el ajuste de hiperparámetros del modelo, revisamos el modelo, y esto sabemos que es cíclico, o sea, no es una cosa lineal, sino que a partir de los resultados del modelo eso nos puede llevar a volver a empezar de nuevo, a tener que añadir un nuevo atributo, a tener que a lo mejor quitar un atributo, nos lleva a comprender mejor los datos, a reconstruir el modelo, y nos quedamos aquí dando ciclos hasta que consideramos que el resultado es aceptable, de tal manera que entregamos el modelo y, como veis ahí, entregamos una caja negra. Entonces, lo que yo os estoy diciendo es que ahora no nos vamos a poder quedar en la caja negra. Va a haber un paso más. Y que después de la caja negra vamos a tener que llevar a utilizar algoritmos de explicabilidad que nos convierta esa caja negra pues en algo, una caja transparente, una caja blanca. Bueno, vamos a ver unas poquitas técnicas. Seguimos con el ejemplo de conceder el préstamo y vamos a ver algunas de estas técnicas para que veamos cómo son algunas, cómo son las globales, cómo son las locales, cómo son las específicas, cómo son las agnósticas. Y bueno, pues algunas de ellas, ¿no? Estas son explicaciones globales específicas para random forest.
bueno, pues yo creo que todo lo conocemos, es dar la importancia de los atributos. ¿Cuál es el peso que tiene un atributo en la toma de decisión, en este caso, de mi modelo de Random Forest? Y en este caso, que yo he medido la importancia, hay muchas formas de medir la importancia, sobre esto voy a volver nuevo. Una forma de medir la importancia, por ejemplo, es contar un atributo cómo de profundo aparece en el árbol. Ya sabemos que cuanto a menos profundidad esté, cuanto más cerca de la raíz esté, más importante es ese atributo. Entonces, lo que mide aquí es esos atributos, bueno, pues cuántas veces está apareciendo a diferentes profundidades. Y vemos que el atributo, el historial crediticio, es el que está apareciendo más veces en la raíz. Es decir, para mi modelo que yo tengo aquí de Random Forest, que le ha dicho Alice que no le da el crédito, lo que más está considerando este modelo, no sé si para Alice, pero sí de forma general, es el historial crediticio de la persona. Y después está considerando la cantidad del crédito, lo que está solicitando. Y después, bueno, pues sí, el tiempo, la duración del crédito, bueno, ahí veis diferentes. Y lo que está considerando, lo que menos está considerando es el género. Si es hombre o mujer, es el atributo que menos está considerando, tampoco está considerando su educación o si está casada o si está casado o no está casado. Es una forma, bueno, de dar ya una explicación. Ya empezamos a entender cómo el modelo está funcionando. Tengo malas noticias, que ya lo sabéis y ya lo conocéis, ¿no? No hay una sola medida única que podamos decir, bueno, ya he terminado, mido la profundidad y ya está. Así se comporta el modelo. No. Esta es una medida. Hay muchas medidas diferentes para medir la importancia de los atributos en un modelo. Yo aquí he medido la profundidad, pero se pueden medir otras cosas. Puedo medir la profundidad media a la que aparecen los árboles. Puedo medir las veces que aparece en la raíz. Puedo medir, por ejemplo, cuando yo quito un atributo, cómo decrece la precisión en el modelo. Puedo medir, por ejemplo, una cosa que se toma cuando se crean estos árboles de decisión, es una medida muy dependiente de la técnica que se está utilizando, se llama el índice Gini, que es, bueno, pues como está construyendo, no voy a entrar en más detalle, pero es la medida que internamente utiliza el algoritmo para construir los árboles. Puedo utilizarla también para medir la importancia. Es decir, es multidimensional medir la importancia de los atributos. No me basta con decir, me quedo con uno y ya está. Y aquí estoy poniendo, no son todos, he puesto 5, pero os puedo asegurar que estamos hablando de decenas de formas diferentes de medir la importancia. Sí, es un problema. Entonces, ¿cómo tenemos que abordar esto? Pues lo tenemos que abordar casi como una investigación policial. Tenemos que ir acumulando evidencias acerca de cómo parece que está pesando la importancia de los diferentes atributos, midiendo de diferente forma la importancia. Bueno, como si veis, vaya, el historial crediticio aparece en los top, de forma general, ahí es el más importante, con mucha diferencia, allí también lo es. Aquí el historial crediticio aparece muy a la izquierda, lo cual es muy importante, pero no es, de las veces que aparece en la red, no es el que más. Pero ya me está dando pistas de que el historial crediticio, tomando diferentes medidas de importancia, está apareciendo muchas veces. Así que, digamos, me empiezo a fiar de que el modelo está considerando como muy importante, y ya lo puedo asumir para dar explicaciones y decirle a Alice, mira, es que tu historial crediticio es el que te está perjudicando, porque el modelo se está considerando como muy importante el historial crediticio. Hay que ir acumulando evidencias. Bueno, otra forma de medir, de tomar explicaciones. Estas son también explicaciones globales de cómo se comporta de forma general el modelo y específica. Está construida, es un algoritmo que se llama INTRIS y es específica solamente para Random Forest. No es una técnica agnóstica. Esta es específica. Esta es la que, bueno, pues son unos señores, ahí tienen la publicación, es para mostraros, ¿no?, diferentes variedades de algoritmos. Esto lo que hace es que a partir de los árboles lo que va a generar es un conjunto de reglas. Conjunto de reglas que luego, de todas las reglas que genera a partir de los árboles, pues ya sabéis que puedo transformar un árbol
con un conjunto de reglas, pero luego lo que tiene son heurísticas para reducir las reglas y para reducir el conjunto de reglas. Es decir, me voy a quedar con aquellas reglas que tienen mayor precisión, que más se repiten, que mejor aciertan. Bueno, tiene diferentes heurísticas, pero para que veáis explicaciones, ¿no? En este caso, no son agnósticas, son un algoritmo concreto para explicar random forest. Y aquí, bueno, pues dice la regla número 1 para explicar random forest. Pues dice, mira, si lo que tú has pedido de crédito está entre 280, es menos de 280 y tu historial crediticio es 1, te doy el crédito, Eso es, así está explicando. El modelo que tú te has construido es así como está funcionando, ¿vale? Si lo que gana la pareja del solicitante del crédito es inferior a 3.000 dólares, y lo que bueno, pues ahí veis otra regla, ¿no? Pues no te doy el crédito. Sí te doy diferentes reglas, pero estas reglas ya me están permitiendo explicar de forma general cómo funciona mi modelo. Cómo funciona y cómo va a funcionar en el futuro mi modelo. Explicaciones. Bueno, fijaros que el algoritmo encuentra de 20 árboles, 444 reglas, lo que va podando por longitud, etc. Y aquí os muestro pues, las 4 primeras. Más formas de dar explicaciones. Bueno, pues viendo ante diferentes valores de las entradas, cuál es la salida que da el modelo. Esto es lo que se está representando aquí. Aquí lo que estoy haciendo una representación gráfica de, en función de lo que en el gráfico está más a la izquierda, en el eje horizontal está los ingresos de la pareja del solicitante, en el eje horizontal, y en el vertical está la cantidad del crédito que se está solicitando. Entonces, ahí lo que vemos es, ya vemos regiones. Vemos que hay una región claramente, en amarillo es que tiene más probabilidades que tener el crédito. Es decir, aquellas personas cuya pareja gana menos, pues aproximadamente de 3.000 euros, 3.000 dólares, va a ser más probable que le den el crédito así gana más. Esto es un poco contraintuitivo, pero bueno, es como se estaban tomando las decisiones, ¿no? Ya vemos regiones. Aquí ya podemos, a partir de estos gráficos, podemos construir, aquí nos toca a los humanos, construir explicaciones del modelo, pero no lo permiten estos gráficos. Si representamos otros atributos, por ejemplo, los ingresos del solicitante del crédito, vemos claramente una banda, ¿no? Es decir, no depende en el eje horizontal, es independientemente de lo que gane el solicitante, es curioso, pero independientemente de lo que gane el solicitante, no tiene efecto sobre que me den el crédito o no. Lo que sí que depende es de lo que dependa de los ingresos de mi pareja, que es el eje Y. El eje Y, el vertical, es los ingresos. Y vemos que la banda está, pues, bueno, pues, por debajo de 10.000. Y es independiente de los ingresos del solicitante. Os adelanto que ese sistema está introduciendo un sesgo. Aunque, fijaros que ha dicho, no está sesgando por género. No lo está sesgando directamente por el atributo género, pero sí está sesgando por lo que gana la pareja, ¿vale? Por lo que gana el cónyuge la pareja del solicitante. El puntito rojo es Alice, son los valores de Alice para que veamos ahí si en función de sus valores le tocaría estar en la región de me dan el crédito o no. Como veis, en el gráfico del centro está en la región de que sí que le darían el crédito. ¿Esto qué me está dando? ¿Qué explicación me da? Es que a Alice no le están dando el crédito por otros atributos. No se los están dando por esto, porque le correspondería que se lo dieran. Pero, como veis, a Alice no le dieron el crédito, pero está en la región en la que sí. ¿Qué significa? Que habrá otros atributos que son los que están influyendo para que a Alice no se lo den.
de unos simples gráficos ya podemos articular muchas explicaciones. Esto es lo que va a tocar hacer. Y esto cuando el sistema tiene que ser auditable y tendremos que dar explicaciones de cómo funciona, tendremos que dar esto. ¿Vale? Bueno, lo mismo para otras. No eran muchos atributos, pero ya podéis imaginar que la combinatoria de todos los atributos saldrían muchas gráficas. Bueno, aquí habría que seleccionar cuáles son los más importantes, los más relevantes a la hora de presentarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenéis la cantidad del crédito que se solicita con los ingresos del solicitante. Pues, se ve también una región, etc. Otra técnica para dar explicaciones. Voy mal de tiempo, voy a tener que acelerar, perdonadme, porque si no... son explicaciones globales y estos se llaman gráficos de dependencia parcial. ¿En qué consiste? Bueno, veis que hay líneas grises. Esta es una técnica agnóstica. Esta la podemos utilizar a cualquier modelo. Me da igual que yo tenga mi modelo con random forest, con una regresión logística, con redes de neuronas, me da igual. La puedo utilizar igual. ¿Por qué? Porque lo que hace es, cojo una persona, cojo un dato con los que he entrenado el modelo, que sería una línea gris, es una persona con la que he entrenado el modelo. Y lo que voy a hacer es, la primera gráfica que está más a la izquierda, ¿no? Los ingresos del solicitante. Pues lo que hago es que para una persona mantengo todos sus valores menos los ingresos del solicitante, que le voy a ir dando todos los valores posibles en el rango que toma esa variable, desde 0 hasta el máximo, $80.000. Y voy a ver cómo cambia la predicción, la salida del modelo. Y voy a tener una trayectoria gris para esa persona. Y lo hago con otra persona y voy a tener su trayectoria gris. Y lo hago para otra y lo hago para todos. Y voy a tener muchas trayectorias. Y ahora me quedo con la media. Hago la media de todos ellos y es la línea azul. Así que la línea azul es el promedio para todo el conjunto de datos de si yo fijo todos los atributos, pero voy cambiando los ingresos, cómo se va a cambiar la predicción del modelo. Entonces, lo que vemos ahí es que, cuando tienes pocos ingresos, es cuando tienes la menor probabilidad de que te den el crédito. Cuando empiezas a tener más ingresos, aumenta la probabilidad hasta un límite en el que, si tienes más ingresos todavía, esto te perjudica, este atributo. Tu probabilidad de que te den el crédito disminuye, ¿no? Lo podéis ver como a partir de 30.000, diría yo, ya la probabilidad se mantiene y ha descendido. O sea, es más probable que te den el crédito si ganas 20.000 euros a si ganas 50.000 euros. Es así como, digamos, los seres humanos estaban tomando las decisiones y el modelo pues lo ha asimilado, ¿no? Y este análisis lo podemos hacer con todos los atributos. Vamos a fijarnos con el que nos decía la importancia, que era el más importante, el historial crediticio. Fijaros lo que ocurre con el historial crediticio. Hay algunos atributos, por ejemplo, el género o si está casado o no, no importa que pase de no casado a casado o de hombre a mujer. La predicción, la probabilidad de que te den o no te den el crédito no varía. Pero fijaros en el historial crediticio. Aquí sí, de pasar de mal historial crediticio, que sería el 0, a buen historial crediticio, la probabilidad de que te den el crédito pasa de estar como por el 13% a por encima del 75%. Así que, vamos consolidando explicaciones. Ya teníamos las importancias que nos estaban informando de cómo se iba a comportar el modelo y hemos visto los gráficos y ahora tenemos nuestros PDPs que nos están apoyando y nos están enriqueciendo todas esas explicaciones de cómo se está comportando el modelo, ¿no? Y cómo afectan cada uno de los atributos. Por ejemplo, es más probable que te den el crédito si vives en una zona semiurbana a si vives en una zona urbana o rural. Esto lo podemos ir a más, es lo mismo, es la misma información, lo que pasa es que aquí la estoy detallando un poco más. Estoy separando, que es lo que tenéis aquí pintado, ahí veis puntitos azules y rojos. Bueno, los puntitos azules son los que tienen el historial crediticio bueno y los rojos, yo ya me he fijado que el historial crediticio es importante. Entonces digo, voy a repetir esto de estos PDPs, pero considerando
los valores de los historiales crediticios de cada una de las personas. Por eso veis que en el historial crediticio, bueno, pues tenéis la salida, que me lo den o que no me lo den, y además, claramente, los que tienen mal historial crediticio, pues aparecen en la zona de que no te voy a dar el crédito, ¿no? Y los que sí, sí. Pero podemos ver cómo se reparten los que tienen buen historial y mal historial referido al resto de atributos. Esto también me permite construir más explicaciones. Fijaros que al final se está convirtiendo en algo más complicado dar explicaciones de cómo se comporta el modelo, de construir el modelo en sí. O sea, el modelo en sí, os aseguro que la cosa fue 2 segundos, pero ahora tener que explicarlo, pues lleva todo esto, ¿no? Es lo mismo, este gráfico de dependencia parcial, pero de nuevo separado ahora por historial crediticio, ¿no? Es las ganancias, lo que gana el solicitante con la predicción de si te voy a dar el crédito o no, y separado para aquellos que tienen buen historial crediticio de los que tienen mal, ¿no? Esto me apoya, esto lo puedo hacer con diferente hombre-mujer, y podría empezar a detectar sesgo, ¿no? Yo pinto para hombres y mujeres, si estos gráficos están separados como están aquí para el historial crediticio, ya podría empezar a decir, ojo, aquí hay un sesgo. Aquí hay un sesgo, pero evidentemente por el historial crediticio. Pero no lo podemos considerar como un sesgo en tal, sino como un criterio de toma de decisión, ¿no? Pero lo que quiero decir es que esto también lo podemos utilizar para decir, ojo, no podría haber aquí separación si estoy utilizando la variable hombre o mujer. O, por ejemplo, si consideramos que no es asumible por la zona geográfica donde vives, pues también aquí no podría haber separación entre las predicciones, ¿no? En función del área geográfica donde vives. Todo esto se puede ir complicando mucho más, porque fijaros, todo esto que llevo hablado es considerando un atributo frente a la predicción, pero todos sabemos que los atributos pueden interaccionar entre ellos para tener influencia con interacciones que se producen entre ellos para dar una salida. Es decir, ¿vale? Puede que si yo tengo muchos ingresos, que era, como hemos visto, si por encima de $30.000 de ingresos, pues ya no se modifica la probabilidad de que me den el crédito. Pero ojo, considerando la variable de forma aislada. Pero si esa variable está interaccionando con otra, puede que con 50.000 euros y con otras de las variables que está interaccionando disminuya o aumente la probabilidad de que me lo den. Es decir, aquí lo que estoy examinando son posibles interacciones que ocurren entre los atributos de entrada. Y solamente interacciones 2 a 2. Entonces, aquí lo que se está mostrando es cómo interaccionan, y están representadas de mayor interacción a menor interacción, cómo interacciona. Bueno, lo que muestra es que la mayor interacción se produce entre el historial crediticio y los ingresos del solicitante. Son 2 variables que están interaccionando mucho a la hora de modificar la salida. Después, pues está los ingresos de la pareja del solicitante con la cantidad que se está solicitando. Bueno, aquí lo veis, ¿no? Es decir, esto es complejo. O sea, bueno, en algún punto también paramos digamos, el orden de complejidad en el que tenemos que construir explicaciones. Pero es importante también atender a esto, a que se pueden producir y hay que cuantificar cuál es el orden de magnitud de las interacciones que se están produciendo entre los atributos para producir una salida. Y puedo decir, no, a mí me interesa una en concreto. Quiero ver un determinado atributo, cómo interacciona con el resto de atributos, cómo influye para dar la salida. Aquí me he fijado en el género, para poder a lo mejor visualizar si se produce algún tipo de sesgo. Bueno, pues el género con lo que más interacciona a la hora de modificar la salida es con los ingresos de la pareja. Y con lo que menos es con el historial crediticio. Es decir, me da igual si tu historial crediticio es bueno o malo, me da igual si eres hombre o mujer. Si tú tienes mal historial crediticio, mira, no te lo voy a dar. Me da igual si eres hombre o mujer, no te lo doy. O si te lo doy si tienes buen historial, pero no depende. Ahora, sí va a haber interacciones con los ingresos de tu pareja. Y si eres hombre o mujer, están interaccionando mucho. De hecho, sería muy larga la charla, pero se detectan sesgos en el sentido de
a las mujeres se le dan menos créditos y viene por la vía de si tu pareja tiene muchos ingresos, no te doy el crédito. Y esto, pensad en la India. Claro, las mujeres hindúes, las parejas que tienen, que están casadas, pues, pensad en la India. Los hombres tienen muchos más ingresos que las mujeres. Entonces, si tu pareja tiene, ¿vale?, ha sesgado, ha convertido en un proxy para tomar la decisión de te doy crédito o no, y estoy sesgando a las mujeres a través de los ingresos de tu pareja. Y de hecho se ve ahí que están interaccionando fuertemente a la hora de darte el crédito. A partir de las interacciones que producen entre los atributos, podemos representarlos. Esto es muy interesante. Aquí están representando todas las interacciones de todos los atributos con todos los atributos. Bueno, yo puedo al final, esto lo puedo representar como un grafo. Una interacción es el peso de una variable con otra variable, y el grado de interacción es el peso que hay entre la arista que une esos dos atributos. De tal manera que puedo agrupar las variables en función del cómo están interaccionando entre ellas. Y puedo ver que el historial crediticio, la cantidad del crédito, lo que gana la pareja y la educación están interaccionando de forma conjunta. Por un lado, a la hora de tomar la decisión, y el resto, pues, bueno. Aquí lo que se ha hecho ha sido un clustering, no voy a entrar en detalle, pero bueno, se hace un clustering de las interacciones. Se puede, como veis, extraer muchísima información, ¿no?, para explicar. Bien, estas son técnicas globales que tratan de explicar el modelo en su conjunto y predecir cómo se va a comportar el modelo en su conjunto. Pero ahora vamos al caso de yo tengo mi modelo que he creado y lo que, como os he empezado la charla con el ejemplo que os he puesto, es a Alice. Tengo predicciones a personas concretas, lo que sería dar explicaciones locales. Nuestro sistema de caja negra a Alice le ha dicho que no y a otra persona le dice que sí. ¿Nos paramos aquí? No, no nos paramos aquí. Necesitamos algoritmos de explicabilidad que nos digan, Alice, por esto no te lo doy, o sí te lo doy. Voy a mostrar 3. Hay más, muchas más, ¿no? Pero bueno, 3 muy conocidas y digamos, muy sencillas conceptualmente de entender. Una es mostrar cómo cambia la predicción sobre Alice respecto de la predicción media del modelo, en función de los valores que toma los diferentes atributos de Alice. Otra forma es aproximar con un modelo que os he mencionado antes, subrogado, que se comporta como el modelo global, pero en el vecindario para Alice y para gente como Alice. Voy a hacer un modelo muy simple para Alice y para gente muy parecida a Alice, y que se comporta como el modelo global, de tal manera que con ese modelo simple voy a poder dar explicaciones sencillas. Eso es lo que se llama, hay una técnica que se llama Line para hacer esto, que lo que crea es una regresión lineal, que es muy sencilla luego de explicar. Y luego, lo que se llama dar explicaciones contrafácticas, que es cómo cambia la predicción del modelo para esta persona si en lugar de tener estos valores hubiera tenido otros. Pues se habla de gráficos ceteris paribus, que pues es un latinajo para qué habría sucedido si. Sería un poco la idea que está detrás de ello. Vamos a empezar por el primero, de cómo difiere la predicción del modelo para Alice en función de cómo predice el modelo de forma media, global. La predicción global media es que va a dar créditos con un 70% de probabilidad, pero a Alice se lo da con un 25%. Vamos a ver por qué. ¿Por qué llega el modelo al punto de, en lugar de darte un 68%, que es lo que doy de promedio, por qué a ti, Alice, no te doy el 68% y te acabo dando un 25%? Bien, entonces lo que voy haciendo es, tengo todos los valores de todos los datos con los que he entrenado el modelo. La predicción que me da el modelo es 70%. Pero ahora lo que voy a hacer es que para todos esos datos con los que he entrenado el modelo, le voy a poner
el historial crediticio de Alice, de esa persona en concreto para la cual quiero examinar. Es decir, a todos les digo que tienen el historial crediticio de Alice. ¿Y qué es lo que sucede? Que la predicción para todos ellos disminuye de tener un 68%, disminuye un 57%. Del 68 le restáis 58, ¿vale? Y se queda en un 10%. Solo con el historial crediticio de Alice, si se lo pongo a todos, desciende la predicción media del modelo al 10%. Si ahora a todos, fijando, cada uno tiene un valor, todos tienen el valor de Alice en el historial crediticio, pero ahora también le añado el valor que tiene Alice para el tiempo para el que ha pedido el crédito, 12 meses, todos a 12 meses, le pongo el valor de Alice. Entonces, lo que hace es que todos aumentan un poquito. Es decir, aquí lo que empiezo a ver es el valor que tiene Alice de su historial crediticio le perjudica, pero el tiempo, la duración que ha pedido para el crédito le beneficia. Es algo que juega a su favor. Alice, haces bien en pedirlo a 12 meses, porque eso aumenta la probabilidad de que te den el crédito. Alice, bueno, la cantidad, bueno, a ver, crece, pero casi podríamos decir cantidades insignificantes, porque estamos hablando de un 2%, ¿no? Un 2%, o sea, poquito, ¿no? Sí que tiene un poco más relevante, pues, dónde vive. Mira, que vivas en zona semiurbana te beneficia, ¿no? Aumenta un 8%, etc. Que seas mujer te perjudica un 2%. Que, bueno, aquí lo veis. Cuando yo voy poniendo todos los valores de Alice a toda la población, bueno, al final lo que tengo es la predicción para Alice, el 25% para todo. Era lo lógico, ¿no? Pero aquí ya tengo una visualización de qué le beneficia a Alice a la hora de pedir el crédito y qué le está perjudicando a Alice a la hora de pedirle el crédito. Aquí surge una pregunta. Yo he dicho que he puesto primero el historial crediticio a toda la población, a todos los que, bueno, todo el conjunto de datos. Pero, ¿y si yo, en lugar de empezar por el historial crediticio, lo hubiera hecho, en lugar del historial crediticio, por otro? Es decir, ¿por dónde vives? Y luego lo hubiera hecho en otro orden. ¿Hubiera obtenido el mismo resultado? Pues no. No habría tenido el mismo resultado. No habría tenido el mismo resultado. De hecho, fijaros, bueno, no están bien seleccionados. ¿Hay algún atributo? No sé si... Sí, aquí lo tenéis. Está mal pintado, pero lo tenéis aquí en la cantidad, 300 euros, $300. $300, cuando está ordenado así, le beneficia, pero cuando está ordenado así, le perjudica. Es decir, dependiendo de cómo yo ordene, la importancia de los atributos ha cambiado. ¿Qué hacemos cuando ocurre este tipo de cosas? Pues lo podéis imaginar. Lo hacemos muchas veces desordenando muchas veces los atributos y tomando la media. ¿Ves lo razonable? Bueno, allí está ordenado por importancia. Utilicé la importancia de los atributos para hacer esa ordenación, que es como se suele hacer habitualmente. Pero como ya veis que tiene dependencia de la ordenación, pues dices, no, esto desordénalo muchas veces, desordénalo 500 veces al azar y a partir de ese desorden obtén los resultados y promedia. Y el promedio, ese promedio, obviamente ya no tengo un valor, si lo que tengo es un valor medio de la importancia de ese atributo, de cuánto le beneficia, cuánto le perjudica, con un valor medio con una varianza. Lo que está pintado ahí es el box plot de cuánto te va a perjudicar en un rango, ¿no? O cuánto te va a beneficiar en un rango. Está promediado sobre desórdenes del anterior. Esto es otra forma de medir la importancia de los atributos de forma local, que se llama utilizar los valores de Shapley. Y esto se llama los subvalues. Y haciendo este promedio, lo que vemos es que el historial crediticio le perjudica, es lo que más le perjudica. Luego, después, lo que le perjudica más es la cantidad del crédito que ha solicitado, y lo que sí que le beneficia es lo que gana, los ingresos que tiene y dónde vive. Con esto le podemos dar una explicación del modelo, ¿no? No es una explicación contrafáctica, pues no le podemos decir lo que tendrías que hacer, pero sí que empezamos a adivinar qué podría hacer Alice para que le dieran el crédito. Bueno, sin duda que mejorase su historial crediticio, pero, oye, a lo mejor pidiendo más
la cantidad del crédito incrementándola, es más probable que te lo den o disminuyéndolo, no lo sé. Pero la que estás pidiendo ahora te está perjudicando. Esta es otra de las técnicas estas de los modelos subrogados. ¿Qué es lo que hace? Se fija en Alice y se fija en el vecindario de Alice, es decir, personas que tienen valores en sus atributos, otras mujeres que viven en el mismo tipo de... O sea, muy parecidas a Alice, y generan un modelo lineal, en este caso, que se comporta como el modelo de Random Forest general. Y es una regresión lineal. Y a partir de la regresión lineal yo puedo extraer de forma muy sencilla la importancia de los atributos. Ahí tenéis la regresión lineal, aquí la tenéis aquí abajo. Esta es la regresión lineal, una regresión lineal con estos 4 atributos y aquí pues pintado. Te está perjudicando mucho, es otra técnica de, en este caso es una técnica agnóstica y bueno, de modelos subrogados. Bien, ya sabemos qué cosas le perjudicaban, pero no sabemos qué tendría que hacer Alice para mejorar su probabilidad de que le dieran el crédito. Y estas son explicaciones, en estos se llaman ceteris paribus, es qué sucedería si. ¿Qué sucedería si? Y esto es muy simple, es simplemente cojo los valores de Alice y ahora lo que hago es fijo todos, salvo uno, que voy cambiándolo en todo su rango de valores. Y voy viendo cómo cambia la predicción del modelo. Así que, para el que está más a la izquierda arriba, los ingresos de Alice. ¿Qué sucedería si en lugar de ganar lo que ganas, ganases más o menos? ¿Mejoraría la probabilidad de que te dieran el crédito? Pues como vemos es, si ganases más dinero, bueno, al principio disminuiría, pero luego a partir pues, de $30.000, las probabilidades de que te den el crédito aumentan. Y lo mismo para el resto de atributos, lo puedo ir viendo. ¿Qué sucedería si lo pido por más tiempo? Bueno, pues fijaros, estás en el óptimo. No lo pidas ni por más ni por menos, porque ahora mismo, por el tiempo por el que estás pidiendo el crédito, estás en la mejor situación. Si pides a 200 meses, no va a cambiar la probabilidad. De hecho, a partir de 250, la probabilidad de que te den el crédito va a disminuir. Estas explicaciones son interesantes, pues muy interesantes para la persona que lo está haciendo, ¿no? que lo está solicitando. Aquí vemos el historial crediticio, como si Alice, en lugar de tener un valor de 0, tuviera un valor de 1, pues fijaros, sin cambiar nada más, pasaría de ahora el 25% al 50% y al resto. Este es el tipo de explicaciones que si nosotros utilizamos un modelo de inteligencia artificial necesitaremos construir para poder llevar a producción este tipo de algoritmos. Bien, he dejado una cuestión abierta. Voy a pasar rápidamente, pero no quiero dejar de tocarla. Yo os he dicho aquí a capón, he utilizado árboles de Random Forest. Es la técnica que he usado, pero la cuestión es, ¿por qué Random Forest y no otra técnica? ¿Por qué no regresión logística, árboles de decisión, redes de... ¿Por qué no otra? Hay que tomar una decisión sobre cuál. Y ya sé que ahora tengo que balancear entre la explicabilidad y la precisión del modelo. Bueno, voy a tratar de daros una pequeña guía que se ha desarrollado, que es a partir de un efecto que tienen los algoritmos que se llama el efecto Rashomon. Aquí también aprovecho para, como hice esta mañana de recomendar ver 2001 y Blade Runner, pues también aprovecho para que, aquí no Rashomon, todas las películas de Akira Kurosawa hay que verlas. Así que, bueno, pues, este efecto que le ocurre a los algoritmos está literalmente tomado de la película que lleva el mismo nombre, se llama Rashomon. Y en esta película lo que sucede es que un hecho muy trágico, un asesinato, es vivido y presenciado por diferentes personas. Y claro, cada persona va a contar la historia de una forma radicalmente distinta. Y esto también ocurre con los algoritmos. Y ya lo habéis podido ver un poquito con el ejemplo que os he puesto antes.
Si yo construyo una regresión lineal con un conjunto de atributos para resolver el problema este del análisis de créditos, voy a obtener unas explicaciones de cómo se comporta el modelo. Si utilizo otros atributos, voy a tener otras explicaciones. Es decir, voy a tener películas, voy a tener explicaciones muy distintas en función del modelo que yo construya. De aquí viene lo de Rashomon, es que voy a tener historias completamente diferentes en función de quién es el espectador de la acción que está ocurriendo, ¿no? Y esto le ocurre a los algoritmos y está relacionado también con la inestabilidad que tienen los algoritmos. Voy a tratar de explicarlo. Vamos a situar en los ejes de más interpretable, menos interpretable, más interpretable, diferentes algoritmos, y menos preciso, más preciso. Lo tenéis ahí en colores, lo rojo es malo, lo verde es bueno. Bien, vamos a imaginar que yo, ante un determinado problema, voy utilizando diferentes técnicas. Y entonces lo que tengo, a ver, aquí utilizo una regresión logística, una regresión lineal, me da igual, algo que es fácilmente interpretable, un árbol de decisión que yo puedo interpretar fácilmente. Ahora, es muy interpretable y tiene esta precisión. Ahora, utilizo un modelo más complejo, SVMs. Empieza a ser más difícilmente interpretable, pero tiene la misma precisión. Random forest, redes de neuronas, muy mal interpretable, pero la precisión es la misma. Si yo observo esto, ¿cuál es la técnica que tengo que utilizar? Yo creo haberos convencido que sin lugar a duda lo mejor es quedarse con la técnica más interpretable. Me quedaría tiene la misma precisión, me quedo con el algoritmo de regresión lineal. Pero también me puede ocurrir que ante un problema no sea ese el perfil que obtenga, sino que ante un determinado problema lo que tengo es que aquí tengo la regresión lineal, que tiene baja precisión, ¿de acuerdo? Y tiene esta interpretabilidad. Ahora utilizo pues otra técnica que tiene la misma interpretabilidad, paso de regresión lineal a árboles de decisión, que es fácilmente interpretable, pero tiene mayor precisión. A otra que tiene la misma interpretación y tiene mejor precisión. ¿Con cuál me tengo que quedar? Sin lugar a duda, con la que me tengo que quedar es con la que, teniendo la misma interpretabilidad, tiene la mayor precisión. Vale. ¿Y qué ocurre cuando tenemos... Me voy a saltar esto porque no vamos bien de tiempo y quiero... ¿Qué ocurre en la realidad? En la realidad lo que ocurre es que cuando yo me enfrento a un problema, he invertido los ejes, en lugar, fijaros, de interpretabilidad, ahora lo que he puesto aquí es algo que se llama riesgo empírico, que es el inverso de la precisión. Es decir, este me da mayor precisión y este me da peor precisión. Así que aquí están ahora, lo pongo así porque los autores de esto del efecto Rashomon lo han descrito así, entonces yo quiero ser canónico como ellos lo han contado y lo estoy contando igual, ¿no? Entonces, y aquí lo que tengo representado es algo que ellos han llamado el tamaño del conjunto de Rashomon. ¿Qué es esto del tamaño del conjunto de Rashomon? Es, de entre todos los modelos que yo puedo construir, imaginad, tengo muchísimas posibilidades de construir regresiones lineales. Eligiendo diferentes atributos, tendré diferentes regresiones lineales. O, si hago árboles de decisión, puedo hacer árboles de decisión de profundidad 1, o de profundidad 2, o de profundidad 3, con diferentes atributos. Tengo diferentes tipos de modelos. Bien. Ahora, teniendo todo ese conjunto diferente de técnicas que puedo utilizar, ¿cuántos de todos esos modelos están cerca del mejor de ellos? Del que saca la mejor precisión. Si yo defino, por ejemplo, cuántos entre todos esos modelos están en el 10% del mejor de los modelos,
estoy dando una medida de cómo de inestable es el algoritmo. Voy a concretar. Algoritmos de regresión lineal. Tenemos por experiencia, sabemos que si yo en lugar de un atributo utilizo otro atributo, la precisión no va a cambiar mucho. Es decir, que voy a tener en el 10% de los mejores algoritmos muchos, que yo, aunque varíe el conjunto de atributos, va a haber muchos en ese conjunto de los, bueno, del 10% o del 1% que yo elija. Va a haber muchos algoritmos. El conjunto de algoritmos posibles dentro de un epsilon que yo defina, el mejor menos 1000, o cualquier cantidad que queráis, es un epsilon que queráis. La cantidad de diferentes algoritmos que yo voy a poder tener ahí son muchos cuando las técnicas son simples, pero cuando las técnicas son muy complejas voy a tener pocos, porque las técnicas complejas son muy dependientes del ajuste fino de los parámetros. Si yo de la red de neuronas de una tasa de aprendizaje cambio a otra tasa de aprendizaje distinta, aquello de funcionar muy bien pasa a funcionar muy mal. Es decir, el conjunto de posibles técnicas para un algoritmo concreto que van a estar próximas al ideal que mejor funciona, para los más complejos es más pequeño, el conjunto de Rashomon es más pequeño, el conjunto de parecidos al mejor va a ser más pequeño para los más complejos que para los más simples. Y eso es lo que se está representando aquí en y esto es lo del conjunto de Rashomon. Entonces, cuando nos ponemos a resolver un problema en el historial crediticio, empezamos con técnicas muy simples, regresión logística. Y lo que nos vamos moviendo es así. Nos vamos moviendo así. Pruebo con la regresión lineal, la logística. Voy mejorando la precisión, el riesgo empírico disminuye. Y no importa que yo cambie un poco esos algoritmos porque el resultado no cambia mucho. Tengo muchos algoritmos bastante parecidos al mejor comportamiento. Pero según yo voy complicando la técnica, voy utilizando árboles de decisión, random forest, tengo que empezar a hacer ajuste de hiperparámetros y el conjunto de todos los posibles algoritmos que están próximos al mejor comportamiento empieza a ser más pequeño. Es decir, empiezo a caer por esta curva. ¿Qué algoritmo tenemos que utilizar? Pues yo creo que no hay sorpresa, no os voy a dar ninguna sorpresa, si os digo que lo mejor será quedarse en este codo, en el punto codo. Es decir, balanceamos la explicación con la complejidad del algoritmo. Así que tenemos que responder de qué técnica ante un problema qué técnica utilizar ante un problema. Pues mira, ya tenemos, bueno, una posibilidad para resolver esa pregunta. Esto no es fácil luego digamos, implementar, porque como podéis imaginar hay que hacer muchos modelos, hay que construir muchos modelos para poder hacer esta representación. Entonces, el coste computacional de encontrar esta curva es muy alto. Aquí tenéis ejemplos para diferentes problemas típicos de Machine Learning. Aquí tenéis lo de dar crédito, reconocer caracteres, tumores, etcétera, problemas típicos que podéis encontrar. Y aquí lo que se ha hecho es diferentes grados de complejidad considerando solo árboles de decisión. De profundidad 1, por eso lo de DT1. Decision Tree 1, profundidad 1, profundidad 2, 3, 4. Y cómo se comporta en función del problema el que yo vaya pasando de menor complejidad a mayor complejidad. ¿Qué me dice? Lo que me dice es que, mira, para este problema, para el problema de la asociación de crédito, aquí, de dar crédito a alguien, cuando estoy en profundidad 1, a profundidad 2, a 3, a 4, estoy en la misma precisión, pero me es mucho más sencillo dar explicaciones a profundidad 1 que a profundidad 7. Utiliza y quédate con las técnicas de profundidad 1, quédate con un árbol de profundidad 1. Es lo que me está diciendo esto. Aquí no, aquí lo que me está diciendo es, mira, para este problema, quédate con árboles de profundidad 3. ¿Por qué? Porque la profundidad para 4, para 5, para 6, no estás mejorando significativamente la precisión. Y te va a ser más fácil dar explicaciones con un árbol de profundidad 3 que con uno de 4. ¿De acuerdo? Esto me resuelve el tipo de algoritmo, pero también me resuelve
cómo de difíciles pueden ser resolver diferentes problemas. Porque claro, yo aquí tengo, como veis aquí representado ahora, diferentes problemas en la misma gráfica. Y tengo la precisión y de nuevo este ratio de Rashomon, ¿no? Pues, ¿qué es lo que veo aquí? Problemas, unos que son más difíciles que resolver de otros. Los problemas que tienen un riesgo empírico mayor son más difíciles de resolver que aquellos que tienen un riesgo empírico menor. Y también, pues, también me está acotando que la técnica que voy a poder utilizar para explicar este algoritmo, este de aquí, bueno, estos que están aquí a la izquierda, las explicaciones van a tener que ser más complejas, más simples que los que están más a la izquierda. O sea, también me sirve un poco para estimar la complejidad y el nivel de complejidad de las explicaciones que voy a tener que construir. Bueno, aquí un conjunto de librerías, ya hay muchas librerías construidas y herramientas para utilizar ya directamente en nuestro pipeline de aprendizaje automático, tanto en Python como en R, y cosas que están abiertas. Pues este es un área que está por construir. Hay que definir, ya os lo he dicho antes, hay que definir qué es una explicación. Y además esto requiere de áreas interdisciplinares. Hace falta ciencias de la cognición, hace falta psicólogos que definan qué es una explicación válida. Luego, a ver, yo os he dicho todo el tiempo y os he fundamentado todo esto con digamos, una hipótesis de partida de que cuanto más compleja es una técnica, más precisa va a ser. Y esto no siempre es así. Esto no siempre es así. Luego, bueno, hay que crear nuevos algoritmos. Esto prácticamente podemos decir que está en pañales. Son necesarios y sobre todo técnicas agnósticas que nos podamos llevar a una red de neuronas o a un random forest. Habrá que determinar, bueno, pues estos términos que ya os he mencionado, de cómo habrá que simplificar, cómo habrá que construir. No es lo mismo en una empresa las explicaciones que hay que dar de forma ejecutiva al consejo de administración que hay que dar a los científicos de datos. No serán las mismas explicaciones que tiene que dar el modelo. Así que habrá que dar explicaciones a diferentes niveles. Y igual que se está automatizando todo el proceso, todo el pipeline de aprendizaje automático, de tal manera que yo le doy los datos y a la salida me da un modelo, pues habrá que también incluir toda esta construcción de explicabilidad. No solamente me tiene que dar un modelo, sino que me tiene que dar las herramientas y me tendrá que dar, no solo las herramientas, me tendrá que dar las explicaciones del modelo. Y ya se están haciendo avances, ¿eh? Y hay por ahí algunas técnicas en las que tratan de construir el lenguaje natural cómo funciona el modelo, al nivel de, pues mira, lo que más importa es este atributo, a este nivel del lenguaje natural. Y muy importante, avanzaríamos muchísimo si somos capaces de construir una métrica de explicabilidad, que no tenemos. No podemos medir si esto es más explicable que esto otro, no lo podemos cuantificar. En el momento que tengamos una métrica y lo cuantificamos, ya podemos montar un algoritmo de optimización para guiarnos hacia la explicabilidad, ¿no? Y bueno, pues esto es todo lo que quería. Con haberos convencido de la necesidad de utilizar este tipo de algoritmos, pues yo me doy por muy satisfecho. O sea que, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio. Yo quisiera reseñar de lo que acabáis de ver, que realmente técnicamente es algo que es muy novedoso. O sea, el hecho de la inteligencia artificial es algo que nace en los años 60. El hecho del concepto actual de tener que explicar lo que hace la inteligencia artificial es algo que nos estamos planteando desde hace unos meses, pues caso Cambridge Analytica o casos como este, en el cual nos hemos dado cuenta que estamos haciendo cosas que pueden perjudicar seriamente. Entonces tenemos que saber qué hay detrás de esto. Por lo tanto, nos sentimos afortunados de estar en la vanguardia del conocimiento. Muchísimas gracias. No lo sé, yo creo que nos hemos ido un poco de horas. Si os parece, en vez de la mesa redonda vamos a hacer preguntas. Bueno, muchas gracias por la charla, ha sido súper interesante. Yo tengo preguntas como técnicas o más, no sé, más para debatir. Mejor igual para debatir, ¿no?
Como quieras. O sea, básicamente que hay una cosa que me llamó la atención en la diapositiva 8, casi al principio, cuando hablábamos de la normativa europea, Siéntate. como una de las... Vamos, creo que era la primera que salía... Perdón, joder, justo... No te pero preocupes. que... o sea, como que siento que hay una parte en la que también hay algo como de IA-fobia, un poco. Me voy a explicar un poco. Lo que quiero decir es el comportamiento inaceptable de los orientados a manipular el comportamiento humano para cambiar su voluntad, incitando a la explotación de comportamientos. O sea, yo lo veo eso y digo, bueno, es que eso ha sido la publicidad toda la vida. Y la publicidad no se prohíbe. O sea, la publicidad está... No, pero la publicidad está creada para manipular el comportamiento humano, cambiar su voluntad, se ha demostrado que puede ocurrir. ¿Qué pasa? Que la IA lo hace mejor. No mejor. Vamos a ver, sí, pero tú fíjate, termina toda la frase. O sea, claro, si tú dices, me quedo en orientados a manipular el comportamiento humano, ya, pero dicen, para cambiar su voluntad, incitando a la explotación, a comportamientos peligrosos que ponen en riesgo. O sea, tienes que... Estoy de acuerdo, pero como que siento que hay muchos anuncios que hacen justo eso, incluido, o sea, anuncios de alcohol, anuncios de tabaco, o sea, como que... Sé que son excepciones, ¿vale? Pero simplemente quiero decir como que siento que el miedo que hay no es tanto a lo que puede hacer la IA, sino a lo bien que lo puede hacer. Claro. Y eso, o sea, como que me hace pensar en, joder, a nivel de leyes, ¿cómo puedes tú legislar eso bien? Sin estar... Lo que hemos hablado antes del ejemplo de alguien que pinta, o sea, se quiere legislar o se quiere proteger, digamos, la propiedad intelectual de, pues, software como DALL-E, que crea imágenes, que tú le pones una imagen igual que, yo qué sé, Van Gogh, y te lo hace igual que Van Gogh. Y eso está, o sea, se quiere como prohibir porque hay muchos artistas que dicen, oye, yo no quiero que mi imagen se use para tal, pero tú vendes un libro con todo Van Gogh y un estudiante muy bueno lo lee todo Van Gogh y replica Van Gogh, y eso es perfectamente aceptable. Así es como se crea el arte. Entonces, a ver, sí. estoy de acuerdo contigo, pero aquí no lo prohíbe, por ejemplo, si hacen una IA que trate de convencerte para comprar yogures, eso no está prohibido. O sea, eso no. O sea, que te manipule para que compres yogures, no hay problema. El problema es que te puede incitar, como dice ella, a comportamientos peligrosos. A ver, esto está muy pensado porque se vio que había una cierta amenaza de que, bueno, es que la ha habido, ¿no? Y yo creo que es conocido por todos, la introducción de chatbot que tratan de orientar luego tendencias políticas, ¿no? En redes sociales, claro. Está muy pensado en esa dirección. Entonces, lo que se quiere decir, ojo, quien vaya a hacer este tipo de acciones, que sepa que están prohibidas, son inaceptables y va a tener un problema con la ley europea. Yeah. Entonces, es verdad, bueno, quiero decir, se está siendo restrictivo, tienes razón, el marketing y la publicidad, pero se está siendo restrictivo, es decir, está prohibido digamos, la publicidad de tabaco. Bueno, se es más laxo he de darte la razón con el alcohol, pero porque sí, porque ahora ya entramos en el periodo navideño y tenemos las marcas, pero mucho menos que antes, ¿eh? O sea, ya, estoy de acuerdo en que es menos que antes, pero... Ya, pero es un problema desde mi punto de vista... Pásale el micro. Es un problema de paranoia. Es decir, esto que estamos hablando ahora, la inteligencia artificial, es un apelativo que le han puesto ahora. No son más que algoritmos. Es decir, inteligencia artificial existía desde que el Photoshop le podías poner las tetas de alguien a no sé quién. Se ha hecho de siempre. Dice, no, es que como ahora... Claro, ahora los ordenadores son capaces, no es por su cuenta, es porque tú le has dicho poner las tetas a esta persona. O ¿sabes? Como son capaces de hacer eso sin la intervención de que un tío mueva el ratón, pero al final es el tío el que le ha dicho, o la tía el que le ha dicho, oye, cámbiame esto. Eso en imágenes. En lenguaje es lo mismo. Lo que ha ocurrido es que los algoritmos que antes nos hablaban, o sea, los algoritmos que han estado manejando las bolsas, han existido los bots de bolsas y por eso las bolsas van para arriba y abajo, aparte de que haya una guerra o lo que sea, han existido de siempre y nadie se ha metido con eso. En el momento que un ordenador te habla de tú a tú, porque lo que hace es... Ya la gente se dice, es que está hablando como yo. Es que es capaz de componer un soneto. No es capaz de componer un soneto. Es que un soneto tiene un pareado... O sea, son 4 versos, 3, no sé exactamente, pero tiene una lógica y son capaces de seguir esta lógica y de coger
palabras que están por ahí y ponerlas ahí en medio. Como tú le has dicho además, habla de mi amigo este que sabe tocar la guitarra, pues pondrá guitarra entre medias, no sé qué, zapatos, lo que quiera poner en el soneto. ¿Comprendes? Entonces, un problema de mi punto de vista de paranoia. Y ponerle trabas ahora porque a la gente le ha entrado la paranoia es como todo, es como ya no podemos hacer barbacoas en ningún sitio. ¿Por qué? Pues por la paranoia de la gente, ¿no? Es mi opinión. ¿Sí o no? Bueno, yo lo primero que quería... A ver, un poco a Javi y a Manolo. No es lo mismo, hay un análisis que hace que me resulta curioso, cuando Stalin hacía sus discursos, la gente aplaudía, pero nadie sabía lo que estaban pensando. Ahora, con las técnicas nuevas de inteligencia artificial que tenemos, no solo saben qué estás pensando, sino saben lo que vas a pensar de aquí a unos días. Si esas herramientas tú las puedes utilizar y manipular, el que tenga la propiedad de esas herramientas va a conseguir lo que quiera. O sea, ya no nos referimos, la publicidad es generalista o la propaganda es generalista, y además lo que dice Antonio, la propaganda está haciéndote, la propaganda en general, como hacían los nazis, como podrían hacer, si es algo nocivo. En principio, ese tipo de movimientos pues parece que están más o menos o prohibidos o por lo menos se intenta eso. El asunto es que con las herramientas de inteligencia artificial ya no creas... Ya sabes exactamente, ya no solo lo que piensa, lo que es, la orientación sexual, el número de ingresos, el género, dónde vive una persona, sino sabes qué es lo que va a pensar de aquí a unos días. Porque tienes un montón de datos. Si todo eso eres capaz de utilizarlo para manipular su orientación política, su orientación sexual, lo que quieras, yo creo que eso sí debe estar prohibido. Yo no estoy diciendo que no, ¿eh? O sea, yo solo estaba diciendo como que eso que siento... Bueno, perdón. Necesito ahora explicar que yo no estoy diciendo que no se prohíba eso, ¿eh? No apoyo a Hitler. No, pero lo que quería decir es como que, joder, o sea, que estoy un poco de acuerdo con el tema de el miedo genera una respuesta que no estoy diciendo que sea exagerada, pero estoy diciendo que hay otras partes, pues eso, pienso en la publicidad del alcohol, pienso en como que da miedo, simplemente, y quería comentar eso, hasta qué punto ese miedo a la hora de legislar vamos a ser... O sea, en esta parte ya os digo, estoy de acuerdo, pero vamos a estar, por ejemplo, la parte de si DALL-E debería usar imágenes de otros creadores de Internet o no. Pues eso es un tema, y simplemente estoy diciendo que no sé si se puede legislar tan taxativamente en ese tema, por ejemplo. Ya está. Gracias. Respecto a esto y también a ese punto, yo quería preguntar, ahora en la vida que llevamos de redes sociales, WhatsApp, Instagram, Twitter, TikTok, todo esto, todas estas redes sociales están invadidísimas por algoritmos y por inteligencias artificiales que quizás no sean tan... Hay algunas que no sean tan invasivas, pero siguen estando ahí. Porque, por ejemplo, que a ti en Twitter te salga cierto comentario de alguien que no conoces, pero que cumple con tu sesgo político y tal, y te lo ponen de alguien que a lo mejor es muy importante, ya está sobrealimentando y no es 100%, no te lo están poniendo en la cara como un anuncio, pero inconscientemente está bajo la responsabilidad de un algoritmo, pues igual que en Instagram, igual que TikTok, que te salen las cosas que a ti te gustan y que saben que a ti te va a gustar. Y yo me pregunto, estas redes sociales las utiliza todo el mundo y las empresas, la mayor parte de ellas son o bien chinas o americanas. En el rango de Europa y de la masificación de las redes sociales, ¿cómo se puede aplicar eso? Porque eso va a seguir ahí. Y claro, al no ser directamente la inteligencia artificial quien te lo está mostrando, pero sigue estando ahí, eso involucra la primera frase, porque es salud mental, al fin y al cabo. Para bien o para mal, es salud mental, porque eso te puede afectar directamente. Sí, y es un tema muy complejo y que les preocupa muchísimo a todas estas empresas. A ver, yo tengo mi opinión, ¿eh? ¿Cómo se puede, digamos, mitigar ese tipo de efectos? De hecho, yo creo, no sé si conocéis, pero les ocurrió, lo digo porque, a ver, que si un bot lanza un mensaje puede tener un efecto muy destructivo, porque si sabe cuál es el mensaje que tiene que dar para ti movilizarte,
te puede movilizar muchísimo. Hay un ejemplo conocido que me parece, no sé si ocurrió en Pakistán, en una aldea en el que de pronto corrió el mensaje que 3 forasteros habían llegado a la ciudad y que estaban raptando niños. Salieron a por 3 forasteros que estaban en la ciudad y los mataron, porque pensaban efectivamente que estaban raptando niños. A partir de un bulo, un mensaje corrió por redes sociales, WhatsApp, y tuvo ese tipo de efectos. Ya, pero el bulo lo produjo un bot. Aquí es independiente si lo produjo una persona o un bot. La cuestión es que un mensaje puede tener ese tipo de efecto. Lo que implica que alguien que puede tener interés en que ocurran esos efectos los puede lanzar como persona o los puede lanzar como bot. Lo que tienen estos bots tienen varias cosas, y es que tienen la capacidad masiva. Tú no puedes... somos seres sociales, y eso lo que implica es que si a ti te dice alguien una cosa y que parece inverosímil, pues dices, no, es que no. Si te lo dicen 3, empiezas a dudar, pero si te lo dicen 3.000, te cuesta mucho mantener tu posición frente a 3.000. Y en esto se basa. ¿Cuál es mi opinión acerca de cómo esto se puede mitigar? Pues mira, yo creo que la inteligencia artificial aquí nos puede beneficiar. Lo hablaba también el otro día. Y es que yo creo que sería bueno que de forma masiva llegasen a las redes sociales todo tipo de mensajes y de vídeos falsos. Falsos. Obama diciendo no sé qué, y que Pedro Sánchez diciendo no sé qué, Feijóo diciendo no sé qué, pero que no seamos capaces de distinguir si realmente lo ha dicho o no lo ha dicho. ¿Por qué? Porque creo que a partir de que no podamos distinguir de que se dice o no se dice, a lo mejor entendemos que tenemos que tener un sentido crítico más grande. Y que porque veamos algo en una red social no lo tengamos que creer, que tengamos que contrastar las informaciones. Entonces, yo creo que debemos pasar por una etapa de vacunación, en ese sentido, de decir, mira, es que no me creo nada, es que voy a necesitar de fuentes fiables y de varias fuentes y de yo comprobar las cosas antes de creerme que está dicho algo o que no lo ha dicho. Y además, a lo mejor empezamos a dar más importancia a lo que se dice en lugar de a quién lo dice. ¿Vale? Porque ahora mismo lo que importa sobre todo es quién lo dice y de dónde viene esa información. Mira, si a lo mejor si eres ya incapaz de distinguir si es efectivamente esa persona ha emitido esa información, dices, pero lo que está diciendo tiene sentido, y no a etiquetarle como que tiene o no tiene sentido porque viene. Creo, me parece una forma, porque otra forma me parece que, coincido con vosotros, puede ser ponerle puertas al mar. O sea, que no... No, yo lo que me refería más, aparte de la información falsa y tal, es a los propios algoritmos que, como tú explicabas, pues que todos esos algoritmos están bloqueados por las empresas y cada empresa tiene suyo propio para enganchar, no tanto para expandir bulos y expandir las noticias, sino que a ti lo que te llega es un feed de noticias o de tal específicamente para ti, porque está dentro del algoritmo, entonces con 4 veces que mires algo ya saben casi todo de ti, y que siguen tirando del hilo para tenerte cuanto más tiempo en su aplicación, Twitter o tal. Pues los jóvenes, todo el mundo utilizamos Instagram y nos tiramos 3 horas ahí mirando. Perdiendo el tiempo, sí. ¿Es eso posible? O sea, mi pregunta iba más a lo que estabas comentando. ¿Es eso posible que esas empresas abran esos algoritmos y que haya regulaciones a esos algoritmos para que no sean tan bestias? Porque esto puede afectar mentalmente a la gente. Yo creo que deberían abrirlos. Son sistemas de recomendación, y los sistemas de recomendación, como mencionaba, no son de ahora. El algoritmo mayoritariamente está abierto. O sea, el GPT está abierto. Lo que no está abierto es que ha capturado de datos. No, claro, ¿vale? claro. Y cuáles son sus capas de atención, ¿sabes? Sí. Eso es lo que está patentado o es lo que no dejan. Es decir, cómo he cogido estos datos, cuáles son mis capas de atención y cómo voy a transformarlos para luego después hacer las generadores. ¿Entiendes? Yo lo que veo aquí es que se están saliendo o nos están cortando a los científicos
la posibilidad de hacer cosas buenas con eso. Es decir, cuando la inteligencia artificial se mete a la hora de, yo qué sé, de conducir un coche o de hacer un diagnóstico, o sea, son capaces de contrastar tantísimos datos y darte un... Pero es igual también en las decisiones jurídicas. Es decir, un abogado lo único que ha pasado por una universidad, se le ha capacitado, ha hecho una serie de exámenes, pero lo que realmente esa persona sabe es un poco de sentido común y un montón de jurisprudencia. ¿Entiendes? Entonces, ayudarse de máquinas para decir dónde está la jurisprudencia y dónde puedo... ¿Qué decisión puedo coger la mejor? Hombre, lógicamente, ¿le tienes que hacer caso a la máquina o no? Pues quizás sí. A lo mejor si le dejásemos a las máquinas tomar decisiones políticas serían mejores. No lo digo así, pero te quiero decir que lo que no pueden hacer es, con todo este tipo de cortapisas, coger y cortar a los científicos la posibilidad de hacer una sociedad mejor, ¿entiendes? Lógicamente tenemos que cambiar. Es decir, yo soy programador y yo hablo con un ordenador a través de un lenguaje. Ahora no voy a tener que hablar con un lenguaje porque los lenguajes lo hacen estas cosas. Yo voy a tener que ser un experto en prompts para decirle qué es lo que tiene que hacer esa inteligencia artificial, o como quieras llamarle, ese algoritmo de generación de lenguajes, para decir, oye, que quiero hacer una aplicación de gestión de farmacia o lo que sea. Pero, o sea, vamos a tener que cambiar los roles. Las redes sociales, de mi punto de vista, van a quedar como una... iba a decir una palabrota, pero van a quedar como nada. No nos vamos a fiar de eso, ni siquiera de las news y todo ese tipo de cosas. La gente tendremos mejores criterios. Yo creo que seguramente. A ver, un poco por... sí, pero yo, digamos, estaría más tranquilo si supiera... O sea, no se trata de prohibirlo, pero sí se trata de dar transparencia a cómo están funcionando. Es decir, si me están haciendo recomendaciones porque me ponen el mensaje de alguien al que no sigo, pero me dicen, mira, este coincide, te puede interesar la opinión de esta persona. A mí me gustaría saber cómo está construido ese algoritmo y por qué me está recomendando esa opinión de esa persona. Porque me gustaría saber si efectivamente es porque el algoritmo ha decidido que coincide con lo que yo he dicho que me gusta, o porque alguien ha pagado por detrás, saltándose todo la algoritmia que pueda haber para insertarme a mí el mensaje que le ha interesado de forma comercial o de forma política. Al final hay algo claro. Que le dice... Perdona. Yo solo voy a preguntar sobre XAI, pero por responderte, como científico, yo creo que si no utilizas algoritmos para poner en riesgo la salud física y mental, yo creo que vas a poder utilizar algoritmos y seguir trabajando con ellos como vamos a hacer todas. No sé. Por ejemplo, a la medicina le están poniendo muchas trabas. La medicina tiene muchas trabas porque hacen productos sanitarios y requieren de siempre, no ahora por esta legislación, tienen una serie de requisitos que pasar. Pues no hacía falta la ley de inteligencia artificial para que el mundo sanitario tenga trabas, por suerte. Pero podríamos seguro que organizáis otra mesa de debate en torno a los riesgos de la IA y la legislación, seguro. Sobre XAI, yo quería preguntar, me he apuntado aquí, sobre los modelos subrogados que consisten en buscar un algoritmo de regresión lineal que explique de manera más sencilla algo que era un modelo más complejo, ¿no? Yo me pregunto si estos algoritmos pueden servir a veces para explicar o si a lo mejor también está el riesgo de que sirvan como excusa. No sé si me explico. Que buscando una explicación lo que encontremos sea una excusa y no una explicación realmente, ¿no? Es que no hay diferencia. O sea, tú piensas, vamos a pensarlo desde el punto de vista técnico. O sea, aquí lo que tenemos en un problema de clasificación, lo que tenemos es una frontera de decisión. O sea, todos estos algoritmos lo que tratan de determinar es cuál es la frontera de decisión que separan una clase de la otra. Entonces, tú lo que estás haciendo con estos algoritmos es, en una región muy concreta donde hay una frontera de decisión, esto también lo sabemos, o sea, cualquier curva, por muy compleja que sea, si tú te acercas lo suficientemente, la puedes convertir en una aproximación lineal. Entonces, se basa en eso. O sea, es tan simple como que yo tengo una frontera de decisión que puede ser todo lo compleja que tú quieras, vista en su forma global,
pero que cuando tú te acercas mucho, al final la puedes aproximar, esa frontera de decisión, por una aproximación lineal. No tiene más por detrás, digamos, conceptualmente. Ya, pero me refiero, o sea, claro, en este caso lo que podría pasar es que no sea el motivo de la decisión, sino que sea una correlación, que no sea la causa. Por ejemplo, en el conjunto de datos, que no me he quedado con cuál era para buscarlo mientras seguías con la charla, pero, por ejemplo, hablabas de que el género no está como fuera, ¿no? Pero el historial crediticio era lo más importante. ¿Y qué sucede? Que muchísimas mujeres no tienen historial crediticio y se ven perjudicadas de manera indirecta, ¿no? Y entonces, o sea, como que se escapa en la... O sea, has abierto una caja de Pandora que es correlación-causalidad. O sea, es que eso sería otro temazo. Pero es fundamental en este campo, ¿no? A ver, lo que están encontrando estos algoritmos son correlaciones, no están encontrando causalidad. A ver, hay otros algoritmos que buscan causalidades. Estos, los que se tratan de forma común y de los que estamos hablando, redes de neuronas, random forest, no encuentran causalidades, encuentran correlaciones. Siempre. O sea, que efectivamente tienes toda la razón en que tenemos que hacer todas las salvedades, y por eso también en la medicina hay que tener todas las precauciones, porque lo que estamos encontrando son correlaciones puras y duras, patrones de correlación, no de causalidad. Es verdad que hay otras técnicas que sí que buscan causalidades, pero es que eso ya sería, o sea, estaríamos hablando de otra charla que tendremos que, con otras técnicas muy específicas para encontrar e incluso inyectar las causalidades que nosotros conocemos. Pero tienes toda la razón, efectivamente. Me dices, ¿es que la explicación que me estás dando es de correlaciones y no causalidades? Pues sí, efectivamente, es así, literalmente. Sí. Pero existen también técnicas para intentar buscar dentro de KISAI, me refiero. ¿Si hay alguna No, lo que hay son técnicas de inteligencia artificial que tratan de encontrar causalidades, que se apoyan no tanto en correlaciones, sino en buscar causalidades. Que podríamos utilizar también para la explicabilidad de los modelos a ese nivel. Que luego, si son muy complejos, podrías utilizar, pero tú ya estás partiendo de causalidades. Tú ya sabes que A está causando B, de tal manera que cualquier explicación en la que te diga es que A y B están relacionados, tú ya sabes que una es causa de la otra, porque el modelo las ha construido así. Pero ya de partida. Pero en estas que son, ya te digo, redes de neuronas, random forest, o sea, las típicas, no. En estas estamos hablando todo el tiempo de correlaciones. Vale, pues ya nos hemos ido de tiempo bastante. Quería daros las gracias a todos. Yo me he quedado con la última pregunta, ahora se la haré en la cafetería. Y nada, daros las gracias, dar gracias a los técnicos que nos hemos tenido aquí más rato. Y bueno, pues citaros para nuestro próximo programa, que yo creo que ya será en 2024, porque ya hemos trabajado bastante en este. Y nada, daros las gracias a Antonio por su charla. Y nada más, que tengáis buen feliz fin de año.